Si por conquistar a la persona que te gusta irías al lugar más peligroso que hay en tu ciudad, por Jesús, ¿a dónde estarías dispuesto a ir? Mi apreciado joven saurio. Bienvenidos al repaso de la lección número 8 titulada Jeroboam y Ezequías, motivadores de la dadivosidad. Quien les habla, su amigo Alex Hernández, pues estamos felices de volvernos a encontrar en esta lección muy importante para nuestra vida, definitivamente. Y para ello, la lección la hemos dividido en tres partes. La primera lleva por título Jeroboam el egocéntrico. Y pues, ¿quién será Jeroboam? Para ello tenemos que explorar un poquito la historia de Jeroboam, o la historia o el contexto en el cual se desarrolló la historia de Jeroboam. Pues Salomón, el rey sabio por excelencia, al cometer tantas burradas por estar con una y otra mujer que no eran de su misma religión, al final engendró a Roboam, su hijo, quien fue su hijo y al parecer no tomó lo bueno, sino todo lo malo. Y este, al quedar como rey de todo Israel, hizo algo que no debería hacer, de someter a sus hermanos, de amenazarlos de que si ellos no le daban el respeto, no le daban tributo, ellos los condenaría a esclavitud. Por ende, la gente de Israel se levantó, se alzó, y por ahí apareció un Jeroboam, quien pues dividió por completo a Israel para que finalmente quede Israel del norte e Israel del sur. Israel del norte, los malos por excelencia, y los Israel del sur, los buenos, malos, dependiendo de cada rey. Un rey malo, un rey bueno, un rey malo, un rey bueno. En eso más o menos iba la, la sintonía, ¿no?, de los reyes de Israel, tanto del norte como del sur. Entonces, una vez que la gente se separa y dice, Robán, no molestes, si tú vas a hacer así, mejor me voy con Jeroboam. Jeroboam, pues, trajo a todo su séquito y pensó y dijo, y si es que este va a ser mi reino, no puedo dejar que estos israelitas fieles a Dios vayan a Jerusalén, porque en Jerusalén era el lugar donde se adoraba al Señor, se llevaba las ofrendas de expiación. Entonces, Jeroboam pensó inteligentemente o se dejó influenciar por Satanás, me imagino, a lo que salió con semejante idea de levantar 2 becerros de oro y decirles al pueblo que esos 2 becerros de oro fueron los que los libertaron de Egipto. Por ende, ahí estaban sus dioses para que le adoren, para que le ofrenden, para que hagan todo. Y pues ya no era necesario entonces que vayan a Jerusalén a adorar a Dios. Por ahí salieron algunos judíos, algunos israelitas fieles que al final decidieron volver a casa o volver o irse a Jerusalén, ya que era el único lugar donde adorarían a Dios, mientras que la mayoría, como siempre, se quedó feliz y contentos con su nuevo Dios, ya que ese Dios pues no implicaba seguir ninguna regla prácticamente. Y de esa manera Jeroboam se adueñó de más del 80% del reino de Israel y trajo mucho pecado a este lugar. Y entonces pasamos a la segunda parte. Ezequías, el rey proactivo. Mira, para el tiempo de Ezequías habían pasado más o menos 220, 230 años. Para el tiempo de Ezequías también el rey era Oseas. Y Oseas pues había seguido lo enseñado por Jeroboam, o es más, la mayoría de estos reyes que estuvieron en Israel del norte fueron malos. Sí, hacían lo que Jeroboam, o hasta más, o hasta peor. ¿Sí? Entonces, Oseas es conquistado por Salmanasar, el rey asirio. Es conquistado y en Samaria pues van los asirios. ¿Te acuerdas de la samaritana? ¿Te acuerdas de por qué los judíos se llevaban mal con los samaritanos? Es aquí porque Salmanasar invade a Israel del norte y donde mandan gente a conquistar fue en Samaria y ahí instituye Salmanasar pues su lugar para que gobierne. Entonces, es por eso que más adelante los judíos pues se llevaban bronca con los samaritanos. Y una vez que es destruido, Oseas, en Israel del sur estaba Ezequías. Ezequías, un rey jovencito, quien tuvo un padre horrible, capaz, igual que Jeroboam, o peor, porque Acaz, y de paso, en la lección habíamos hablado justamente de él,
Acaz se dio el triste lujo de adorar a otros dioses y ofrendar a sus hijos, cosa que para Dios era abominación. Eso es lo que hizo Acaz. Murió Acaz y quien le sucedió en el trono fue Ezequías siendo jovencito. Mas Ezequías trajo una reforma. Y la reforma fue de restaurar el servicio en el templo hacia Dios. Y claro, tú me dirás, pero no que Jeroboam, y tú me dirás, no que Jeroboam era el rey del norte. ¿Y qué tiene que ver el norte con el sur si se supone que el templo siguió vigente? Pues con Acaz, con ayuda de Acaz, el padre de Ezequías, hizo que el sacerdocio o que todo lo que se hacía en el templo mengüe o se termine por completo. Entonces aquí llega Ezequías, el Salvador. Ezequías el proactivo. ¿Qué es lo que hace Ezequías? Dice, levitas vuelvan al templo, sacerdotes vuelvan al templo y ministren, porque es necesario obedecer al Señor, es necesario adorar al Señor como tiene que ser, no como nosotros queremos o no adorando a otros dioses, porque quien es Dios que libertó a Israel fue Jehová, Yahvé. Entonces, ahí está. Y una vez que restaura al templo, el servicio en el templo, pues llegó la hora de dar ofrendas, de llevar tus sacrificios. Y adivina quién fue el primero que llevó su ofrenda y sacrificio. Pues sí, fue Ezequías. Ezequías fue quien llevó su ofrenda, su sacrificio al templo, como forma de enseñar a los demás, de hacerles recordar lo que implicaba llevar una ofrenda a la casa de Dios. Y no obstante, la gente siguió su ejemplo. Llega el punto en la que los sacerdotes, los levitas, dicen que ya no había dónde más almacenar las ofrendas, los diezmos que había llevado los israelitas. Así que Ezequías muy sabiamente ordenó que se construyese lugares específicos para poder almacenar lo que la gente llevaba. Y de esa manera los levitas y los sacerdotes ya no tenían más que trabajar, sino que dedicarse exclusivamente a su función que Dios le había dado en un principio, que era ministrar el templo. Y de paso, los levitas también se encargaban de resguardar la Torá, y ya que sin ella la gente estaría perdida. Entonces los levitas cumplían una función no solamente de ayudar a que la gente lleve sacrificios, sino también de enseñar de Dios, en nuestras palabras actuales, enseñar de la Biblia a la gente, de hacerles recordar cuáles eran los principios y preceptos que Dios pedía a su pueblo. Y entonces llegamos al punto número 3, la comisión de Jesús. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Dios les da una comisión a sus apóstoles y les dice que esperen en Jerusalén porque el Espíritu Santo será derramado sobre ellos. Y después de eso, con los dones y talentos que reciban del Espíritu Santo, ellos deberían predicar a toda nación, tribu y lengua, tal como dice también Apocalipsis 14, el mensaje triangelical. Y así fue. Los apóstoles esperaron la lluvia del Espíritu Santo. Oraron, se prepararon y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. ¿Cuál fue el resultado? Que salieron a predicar y toda la gente que estaba en Jerusalén, que inclusive hablaban otros idiomas, cuando escucharon hablar a los apóstoles, lo escuchaban hablar en su propio idioma. Y por ende, muchas personas se bautizaron. Y estas mismas fueron y diseminaron el Evangelio a los lugares de donde ellos estaban viniendo a visitar a Jerusalén. Qué interesante, pero de esta manera los apóstoles llevaron el Evangelio. No obstante, en Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45 menciona que los apóstoles y la gente, los seguidores de Jesús, lo tenían todo o tenían todos sus pertenencias al servicio de Dios, al punto que algunos vendían todas sus pertenencias para colaborar y de esa manera hacer que los evangelizadores, los apóstoles, vayan de un lugar a otro, tengan con qué sostenerse para llegar y poder predicar el Evangelio. Y de esa manera, en el primer siglo, el cristianismo pues creció de una manera que daba miedo, pero también esto fue tomado como una amenaza por el Imperio Romano y por ahí llegamos a un Nerón que pues hizo masacre contra los cristianos fieles. Y entonces, para finalizar, mi apreciado amigo, yo quisiera leerte una cita que aparece aquí en la lección de la escuela sabática que dice lo siguiente.
Cuando quiera que los hijos de Dios en cualquier época de la historia del mundo ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de benevolencia sistemática y de los dones y ofrendas, han visto cumplirse la permanente promesa de que la prosperidad acompañará todas sus labores en la misma proporción en que lo obedeciesen. Consejos de mayordomía, Consejos sobre mayordomía cristiana, página 337. Y es por eso que yo inicié con esa introducción que decía, si tú, por la persona que te gusta, irías al lugar más peligroso de donde estás viviendo, por Jesús, ¿a dónde estarías dispuesto a ir? Por Jesús, ¿qué estarías dispuesto a dar? Capaz no es que Dios te esté pidiendo en este momento todo lo que tú tienes, todo el dinero que tú tienes, todas las pertenencias que tú tienes, pero a lo mejor lo que Dios sí está pidiendo de ti en este momento, o a través de esta lección, lo que sí Dios quiere de nosotros es nuestro corazón, nuestro deseo de servirle. Y fruto de esto será, pues, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y ahora tú por ahí dirás, pero no, un diezmo y ofrenda, no, esa es una forma en la cual la iglesia roba a la gente, o es una forma en la cual el cristianismo ha hecho para que se burle de la gente. Mas no, la iglesia adventista tiene una forma de ministrar, de redirigir cada diezmo, cada ofrenda que tú pones en un alfolí. Y tú puedes estar o ver de eso. Es más, aquí en la descripción voy a dejar un enlace en donde tú puedes ver cómo es que se distribuyen los diezmos y ofrendas a nivel mundial. Pero la iglesia, muy aparte de que necesite tus diezmos y ofrendas, también necesita de tu tiempo, necesita de tus dones. Mira, el Espíritu Santo, cuando se puso sobre los apóstoles y sobre la gente que estaba ahí esperándolo, no solamente dio su dinero, no, 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 dio su tiempo, dio sus dones, dio sus talentos. Y Dios les ratificó con la promesa de la salvación eterna. Murieron la mayoría de ellos, murieron y de manera atroz. Y esto, mi apreciado joven Saurio, ser fiel a Jesús no implica vivir en lujos, en mansiones. No necesariamente. Dios te puede dar, desde luego que si Dios quiere darte, porque de esa manera, pues el Evangelio crece y se extiende. Pero también tienes que ser consciente de que de no ser así, o de que aún teniendo eso tienes que estar dispuesto en un momento a dejar todo ello por seguir a Jesús. En un momento vas a ser perseguido, en algún momento vas a ser asediado por tu fe. Todo esto es parte de la preparación para estar con Cristo por la eternidad. Así que mi apreciado joven Saurio, enfócate en Jesús. Pídele a Él su sabiduría para que Él te ayude a escoger la chica, para que Él te ayude a llegar a la iglesia de una forma presentable, de una forma correcta, adecuada, que no despierte por ahí miradas extrañas y raras. Dios te va a dar la sabiduría, pero necesitas ser consciente de que Él es tu Señor y de que su palabra es nuestra guía en esta tierra. Gracias por acompañarnos, apreciados jóvenes, en el repaso de esta lección. No te olvides de compartir, no te olvides de poner tus comentarios, por ahí algunas dudas que tengas. Y de paso te cuento que también voy a estar dejando mi enlace de Telegram, de un grupo de Telegram, en donde voy a estar compartiendo algunos mensajes, o voy a compartir mensajes todos los días. Y si por ahí tú quieres recibir algún estudio bíblico, no eres adventista, o quieres conocer un poquito más de la iglesia adventista, escríbeme ahí en el Telegram, escríbeme, ¿sabes qué? Mira, soy tal, quisiera recibir un estudio bíblico, quisiera aprender más de la Biblia, quisiera saber un poquito de la iglesia adventista, que con gusto te podré dar esa información. Así que bendiciones, mis apreciados jóvenes, mi apreciada familia. Bendiciones, jovensaurios.